Lesiones por trauma acumulativo. Índice de contenido. Número 1. Definición. Número 2. Epidemiología. Número 3. Etiología. Número 4. Fisiopatología. Número 5. Grados. Número 6. Diagnóstico. Número 7. Tratamiento. Y por último, número 8. Prevención. Definición. La lesión por trauma acumulativo es una categoría amplia que incluye muchas enfermedades comunes que afectan los tejidos blandos del cuerpo, sistema musculoesquelético y nervioso, que son causadas por esfuerzos repetitivos, esfuerzos forzados, vibraciones, compresión mecánica o posturas sostenidas. También se le llama lesión por esfuerzo repetitivo, síndrome de lesión por uso excesivo, trastorno de movimiento acumulativo y lesión por movimiento repetitivo. Epidemiología. Las lesiones por trauma acumulativo representan aproximadamente el 56 al 65% de todas las lesiones ocupacionales. Los empleos en los que se encuentran más susceptibles son limpiadoras, peluqueras, trabajadores de supermercado, trabajadoras de salud, camareras, cocineras, costureras, profesoras, cajeras, todos ellos tradicionalmente feminizados. Existen varios diagnósticos que se deben a un trauma acumulativo, siendo los más comunes el dolor lumbar, el síndrome del túnel carpiano, la epicondilitis, el dolor cervical, el dolor de hombro y la tenosinovitis de Kervain. Etiología. Debemos considerar varios factores de riesgo, entre ellos posturas forzadas, fuerza, esfuerzo y carga musculoesquelética, trabajo muscular estático, repetición e invariabilidad del trabajo, la exposición a algunos agresores físicos, como presiones mecánicas, choques e impactos, vibraciones, exposición al frío. Factores organizativos, como carga de trabajo y ritmo, horarios de trabajo, cambios tecnológicos, ambiente social. Posturas forzadas. La postura de trabajo, cuando es inadecuada, constituye un factor de riesgo. La mayoría de las posturas de riesgo son incómodas. Como podemos ver al lado izquierdo de la pantalla, la figura presenta a un trabajador que debe instalar una correa en el interior de una secadora. El espacio disponible y la altura del producto obliga al trabajador a adoptar una postura forzada de la espalda y del brazo. Por otro lado, al lado derecho de la pantalla, la figura muestra una trabajadora con una marcada desviación cubital de la muñeca derecha, que se explica por la forma de la herramienta. Fuerza, esfuerzo y carga musculoesquelética. Se designa fuerza a la capacidad física para realizar un trabajo o un movimiento. El esfuerzo es el coste que el organismo debe pagar para ejercer una fuerza. Lo vamos a ejemplificar con dos casos. Como podemos ver en la parte derecha de la pantalla, el esfuerzo depende de la postura. El esfuerzo de rotación que permite atornillar va a ser menor cuando tenemos el codo en flexión que cuando el codo se encuentra en extensión. Esto se explica porque el músculo bíceps en flexión va a participar en el esfuerzo de la rotación.
En el otro caso, en la parte izquierda de la pantalla, vamos a ver que el trabajador, cuando va a realizar la recogida de la caja, el cual se está acompañando con una flexión marcada de la espalda, realizará una mayor fuerza, un mayor esfuerzo, porque la cinta transportadora está demasiado baja. Esto se puede solucionar elevando, ¿no?, la altura de la cinta transportadora para que el trabajador no se agache en demasía. Trabajo muscular estático. El trabajo muscular estático implica una contracción muscular mantenida sin interrupción. Lo vamos a ejemplificar con estos casos. Al lado derecho vemos un trabajador que está en una postura prolongada de flexión de la espalda, y en el lado izquierdo vemos un trabajo estático con los brazos por encima de los hombros, ocasionando un trabajo muscular estático en la cintura escapular, y como lo dijimos en el otro caso, un trabajo muscular estático prolongado sin interrupción de los músculos paravertebrales lumbares. En ambos casos, ese trabajo muscular sin interrupción va a ocasionar disminución del flujo sanguíneo, ocasionando que llegue menos oxígeno, menos nutrientes a los músculos, conllevándolos a contractura y dolor. Repetición e invariabilidad del trabajo. La repetición es en sí un factor de riesgo. La invariabilidad del trabajo hace referencia a la actividad que sigue siendo relativamente la misma a lo largo del tiempo. Se trata pues de un concepto estrechamente asociado a la repetición. Lo podemos ejemplificar en este caso, en el cual vemos a una trabajadora que se encarga del emplazamiento de reflectores detrás de la trabajadora. Es decir, la trabajadora realiza movimientos repetitivos de columna, es decir, una torsión y extensión de la columna y una extensión del hombro. Ese trabajo repetitivo es en sí un factor de riesgo. Exposición a algunos agresores físicos. Algunas características del ambiente también pueden contribuir al riesgo de aparición de lesiones por trauma repetitivo. Es así, la exposición al frío, a las vibraciones, a los impactos, así como a las presiones mecánicas que se han asociado a estas lesiones, como también la baja iluminación en los ambientes de trabajo. Podemos ejemplificar en estos casos en el cual tenemos un trabajador que se encuentra con un equipo de taladro en el cual los tendones son maltratados por los choques y las vibraciones del equipo. En el otro caso, un trabajador que viene realizando trabajos manuales con una herramienta. Una empuñadura mal diseñada puede comprimir los tendones en la base del dedo pulgar. Factores organizativos. La organización del trabajo es igualmente fuente de factores de riesgo. Los factores de riesgos
que involucran la organización del trabajo pueden incluir demasiada carga de trabajo, jornadas largas de trabajo, ritmo acelerado de trabajo, falta de personal para hacer el trabajo, falta de suficientes descansos. Las nuevas tecnologías ocasionan a veces nuevos problemas para la carga musculoesquelética. El ambiente social también puede constituir un factor de riesgo. En un medio en el que los trabajadores se sientan censurados o señalados por presentar un dolor musculoesquelético, hasta el momento en que estos dolores sean mayores, dificultando un diagnóstico precoz. Etiología. Moduladores. La sola presencia del factor de riesgo no es suficiente para valorar el riesgo. De forma general, la gravedad de un factor de riesgo depende de 3 elementos: la duración, la intensidad, la frecuencia. Es decir, son los moduladores de los factores de riesgo. Es decir, a mayor intensidad, a mayor frecuencia, a mayor duración del factor de riesgo, más elevado es el riesgo, del cual le tenemos que dar mayor importancia a dicho factor de riesgo. Fisiopatología. Las lesiones por trauma acumulativo pueden provocar alteraciones en diferentes tejidos, es decir, en los tendones, en los músculos, articulaciones y nervios. Las contracciones musculares prolongadas van a conducir a una disminución del flujo sanguíneo, a una desoxigenación y la acumulación de metabolitos que se van a manifestar como fatiga muscular y dolor. El mecanismo para los trastornos de los tendones está relacionado con la inflamación y la hipoxia. El sitio más común de lesión por uso excesivo es la unión osteotendinosa. Cuando nos referimos al término general tendinopatía, abarca tanto la tendinitis como la tendinosis, pero hay que hacer una diferencia. La tendinitis es un proceso inflamatorio agudo versus la tendinosis, un proceso crónico degenerativo del tendón. Clasificación funcional de las lesiones por trauma acumulativo. Son 5 grados. Grado 1. Dolor después de la actividad laboral, que se alivia rápidamente con el reposo. No altera la cantidad o velocidad de trabajo. Usualmente no hay hallazgos objetivos, es decir, todavía no hay signos clínicos. Grado 2. Dolor en un sitio mientras se está trabajando. Dolor consistente mientras se trabaja, pero se alivia cuando la actividad se detiene. La productividad puede estar medianamente afectada. Puede haber hallazgos objetivos. Grado 3. Dolor en uno o más sitios mientras se está trabajando. El dolor persiste después que la actividad se ha detenido. La productividad está afectada. Es necesario detenerse varias veces para continuar trabajando. Puede afectar otras actividades además de las laborales. Y los signos clínicos pueden ser debilidad, pérdida del control y destreza, picazón, entumecimientos, otros. Grado 4. El uso normal de las manos es causa del dolor. El dolor se presenta entre el 70
45 y el 50% del tiempo. Puede ser incapaz de trabajar o trabajar con capacidad limitada. Existe debilidad, pérdida de control, destreza, picazón, entumecimiento y otros hallazgos. Grado 5. Pérdida de la capacidad para usar la extremidad superior, debido al dolor crónico. Usualmente es incapaz de trabajar. Los síntomas pueden persistir indefinidamente. Las lesiones por trauma acumulativo más frecuentes y las estructuras afectadas. Los tipos de lesiones musculoesqueléticas que afectan a los miembros superiores representan la mayor cantidad de casos de las lesiones por trauma acumulativo. Las lesiones por trauma acumulativo más frecuentes que afectan los miembros superiores son las tendinitis, las tenosinovitis, es decir, la inflamación de las vainas tendinosas, la bursitis y el síndrome del túnel carpiano. Manifestaciones clínicas, síntomas. Las diferentes lesiones por trauma acumulativo tienen numerosos síntomas en común. La zona sobrecargada es a menudo dolorosa y sensible al tacto. Ciertos movimientos o ciertos esfuerzos pueden provocar el dolor. En los casos más graves está presente incluso en reposo. Muy frecuentemente hay inflamación y a veces entumecimiento. La movilidad puede estar limitada, bien por la inflamación o bien por el dolor. Puede considerarse como signos precursores, principalmente la fatiga o el dolor asociado a una actividad laboral. El agravamiento de los síntomas en el tiempo constituye una señal de alarma que no conviene ignorar. Podemos ver que existen estadios clínicos. 3 estadios clínicos. La capacidad va a disminuir conforme es mayor el estadio clínico y el dolor va en aumento conforme es mayor el estadio clínico. El estadio 1 existe fatiga, buena capacidad, no se compromete, la recuperación del dolor durante el reposo. En el estadio 2 se afecta la capacidad, no recuperación del dolor. La sintomatología reversible con descanso. Y en el estadio 3, producción de la lesión, incapacidad laboral y limitación personal. Manifestaciones clínicas. Signos. Vamos a ver los signos más importantes en las lesiones por trauma acumulativo más frecuentes. Por ejemplo, en el síndrome del túnel carpiano vamos a observar el signo de Falling, en el cual se le pide al paciente que mantenga sus muñecas flexionadas juntas por unos 60 segundos. Al término de la maniobra se le pide al paciente que nos describe qué es lo que siente, siendo positivo el signo cuando el paciente manifieste parestesias en los pulpejos de los dedos. Signo de Tinel. El signo de Tinel es el golpeteo con un martillo en el recorrido del nervio mediano a nivel de la muñeca. Es positiva cuando el paciente manifiesta una sensación de corriente que va de la muñeca hacia los dedos. En el síndrome del túnel cubital tenemos también el signo de Tinel, del golpeteo a nivel del recorrido del nervio cubital a nivel de la muñeca,
y es positivo cuando el paciente siente esa sensación de electricidad de la muñeca hacia los dedos. En el síndrome de la salida torácica tenemos el signo de Addison, en el cual se le pide al paciente que adopte una postura de abducción y rotación externa del hombro del lado afectado, y es positivo cuando existe una pérdida del pulso radial. El signo de ROM se le pide al paciente que se mantenga en una postura de abducción de los hombros y el codo en flexión de 90 grados, y se le pide que haga flexo extensión de los dedos de la mano. La reproducción de parestesias o la incapacidad para realizar la maniobra en el lado afectado indica que la prueba es positiva. Continuando con las manifestaciones clínicas, tenemos los siguientes signos. En el síndrome de pinzamiento subacromial tenemos el signo de NIR, que es la presencia de dolor ante una flexión pasiva del hombro. El signo de Hodgkin, que es realizar una rotación interna ante una postura de abducción de 90 grados, una flexión de 90 grados del codo. En la tendinopatía del supraespinoso, la prueba de Jobs, que es un dolor ante la resistencia a la extensión del hombro, con el codo completamente extendido y el puño dirigido de tal manera que el pulgar apunte hacia el suelo. En la tendinopatía del bicipital, la prueba de Jegerson, se dispone el codo en 90 grados, paciente en pronación de codo, y se solicita que realice una supinación. Se le resiste este movimiento. Si presenta dolor, la prueba es positiva. Tenosynovitis de Kervain, signo de Filkensdale, que es la desviación cubital pasiva de la mano con el pulgar completamente flexionado en un puño cerrado. Ante esa maniobra, si tiene dolor, es positiva. Epicondilitis lateral, signo de Cosen, que es la dolor ante la resistencia de la extensión de la muñeca. Exámenes auxiliares. Dependiendo del mecanismo de la lesión, debemos solicitar una radiografía para descartar una lesión ósea. En caso de duda de unas lesiones de partes blandas, podemos indicar una ecografía de partes blandas. En este examen se usa una onda sonora que va a producir imágenes de los músculos, de los tendones, ligamentos y articulaciones. Se utiliza esta ecografía para diagnosticar tendinitis, esguinces, desgarros musculares, síndrome de túnel carpiano y la existencia de cuerpos extraños en los tejidos blandos, como astillas o vidrio. La resonancia magnética presenta imágenes más ilustrativas para establecer el diagnóstico diferencial e incluso en algunos casos el diagnóstico definitivo, y también para planificar el tratamiento. La electromiografía y velocidad de conducción nerviosa es el método más importante en la evaluación de las lesiones de los nervios periféricos, pues brinda datos de importancia en relación con el diagnóstico y evolución de estas lesiones. Diagnóstico de las lesiones por trauma acumulativo. A considerarse este tipo de lesiones como enfermedades laborales, el diagnóstico se realiza en un proceso de 4 pasos. Primer paso: establecer un diagnóstico específico mediante historia clínica. Paso 2: hacer un examen físico o exámenes auxiliares de ser necesario. Paso 3: contar con la evidencia objetiva.
mediante el análisis ergonómico del puesto de trabajo de exposición a factores de riesgo específicos. Paso 4. Descartar causas no ocupacionales como posibles causas primarias de la patología a evaluar. Tratamiento. Rehabilitación. El tratamiento depende de la localización, del tipo, del grado de afectación y el tiempo de evolución de las lesiones. Dado que estas lesiones se producen debido a situaciones externas evitables, es importante incidir en la prevención como principal medida. Una vez establecidas las medidas de prevención, el tratamiento se basa en reposo, medicamentos antiinflamatorios, relajantes musculares, en dispositivos ortopédicos, fisioterapia, intervenciones ergonómicas, inyecciones de esteroides, y en el caso de que no se pueda tratar estas lesiones con estos tratamientos conservadores, las intervenciones quirúrgicas se indicarían en casos seleccionados. Tratamiento. Ortesis. Las ortesis son dispositivos externos aplicados a una parte del cuerpo con el objetivo de eliminar, aliviar el dolor, restringir el movimiento y mejorar la funcionalidad. Vamos a ver la aplicación de ortéticos en las patologías que más les van a ayudar. Tenemos en la epicondilitis. En la epicondilitis tenemos ortéticos, dos tipos de ortéticos. Uno es la codera de neoprene, que se ubica en la fibra de la parte superior. Esta codera de neoprene va a ejercer una presión a 2 a 4 centímetros debajo del epicóndilo, con el objetivo de ofrecer una presión para relajar la musculatura y no permitir que las fuerzas de extensión de muñecas se transmitan hacia el tendón común extensor. En los casos graves crónicos podemos usar una bracedera en forma de H, lo podemos ver en la figura de la parte inferior. Esta ortesis va a limitar el movimiento de pronosupinación, de extensión del codo y evitar la hiperextensión de la muñeca. Otra patología que se utiliza ortesis es en la tenosinovitis de Kervain. En ella vamos a emplear, ¿no?, una ortesis que va a inmovilizar la articulación carpo-metacarpiana y la articulación metacarpofalángica del pulgar. Va a sujetar la eminencia tenar y libera el pliegue palmar distal, permite la movilidad de la interfalángica del pulgar y bueno, se encuentra perforada para permitir para que no se humedezca, ¿no?, permitir la transpiración. El objetivo es limitar el movimiento, como hemos hablado, para que los tendones, el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar se mantengan inmovilizados para que se relajen, se desinflamen. En la otra patología que se usa ortesis es en el síndrome de túnel carpiano. En este podemos
emplear la ortesis cubital. Esta ortesis cubital eh, es una férula funcional, ¿no? Eh, de diseño de canalón cubital que va a liberar la eminencia tenar y va a terminar en el pliegue palmar medio, permitiendo la movilidad completa de los dedos, así como la pronosupinación, y va a adoptar una posición en neutro. Es una ortesis funcional para el síndrome de túnel carpiano. También se emplea en el síndrome de túnel carpiano la muñequera, una muñequera clásica con una con un duro aluminio en la zona ventral de la muñeca y con neoprene. Esa se emplea generalmente en la noche para tener una correcta posición de la muñeca y disminuir el dolor. Tratamiento. Ergonomía. La ergonomía es una disciplina científica que estudia la relación entre el lugar de trabajo y los trabajadores. Sus principales objetivos son identificar, analizar y reducir los riesgos laborales, lograr la adaptación entre la persona y el puesto de trabajo, ayudar a la evolución de las situaciones laborales, salvaguardando la salud y la seguridad, controlar la introducción y adaptación de nuevas tecnologías en los lugares de trabajo, establecer prescripciones ergonómicas, aumentar la motivación y la satisfacción en el trabajo. Tratamiento. Ergonomía. Para resolver un problema de orden ergonómico, la intervención debe considerar 5 componentes. Debe considerar al individuo, la organización del trabajo, el diseño de las tareas, la tecnología utilizada, el ambiente físico y social. Cada uno de estos componentes vamos a tocar unos ejemplos para que podamos entender. El individuo. Un trabajador debe de tener pautas para realizar cargas de peso mayor de 3 kilos para evitar los daños en su cuerpo. Como podemos ver en la figura, al lado derecho, la forma incorrecta de realizar una carga de peso, y al lado izquierdo, la forma correcta de que se debe realizar la carga de peso con ciertas pautas, las cuales pueden ser permanecer en pie lo más próximo posible al objeto, colocar los pies separados, flexionar las rodillas, comenzar la elevación lentamente sin tirones. En el componente de la organización del trabajo, se debe evitar la carga de trabajo, las horas de trabajo como cargas y horas extras, porque si no se tiene organizado el trabajo, va a afectar en el tiempo de recuperación de las estructuras musculoesqueléticas y nerviosas del trabajador. El diseño de las tareas. El trabajar con posturas inadecuadas es también una fuente de lesiones musculoesqueléticas, tanto si se trata de posturas incómodas que sobrecargan una parte del cuerpo, como si el trabajo obliga a mantener una misma postura todo el tiempo. Como podemos ver en la figura, al lado izquierdo, un diseño de trabajo inadecuado y al lado derecho, el diseño corregido. Como podemos ver, el diseño inadecuado, las posturas incómodas sobrecargan las estructuras musculoesqueléticas a nivel de la muñeca, de los hombros.
lo cual no se da cuando se corrige dicho diseño, en el cual va a mantener relajadas las muñecas, los hombros, evitando las lesiones musculoesqueléticas. En el componente de la tecnología utilizada en estos últimos tiempos, el empleo de las computadoras, ¿no?, trae múltiples lesiones por trauma acumulativo. En esta ocasión vamos a ver el uso correcto e incorrecto del mouse, del ratón. Por ejemplo, hay ratones diseñados específicamente para los contornos de las manos derecha e izquierda. Se debe ubicar el dispositivo a su alcance, ofreciendo así una comodidad natural. De lo contrario puede causar molestias, no solo en la muñeca, sino también en el antebrazo, en el codo y en el hombro. En el componente del ambiente físico y social. En este componente vamos a ilustrar un ambiente con una iluminación insuficiente, en la cual la podemos ver al lado derecho de la figura. Esa iluminación insuficiente conduce a que el trabajador se incline hacia adelante sobre la mesa de trabajo, sobrecargando la columna. Pero, pero ese ambiente físico, cuando se le da una iluminación adecuada, se corrige la postura, evitando lesiones. El tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico indicado cuando el tratamiento conservador no ha logrado solucionar las patologías de las lesiones por trauma acumulativo. Vamos a tocar las indicaciones de las principales lesiones por trauma acumulativo en el miembro superior, que es el miembro más afectado. Vamos a ver la indicación en el dedo en resorte, que es la tenosinovitis estenosante, los tendones flexores, cuando se encuentran en grado 3 o en el grado 4. En el síndrome de túnel carpo, la indicación quirúrgica cuando tiene un grado severo, como ya cuando se habla de un grado leve, un grado moderado, se puede tratar con tratamientos farmacológicos, con tratamientos ortopédicos, fisioterapia, infiltraciones, pero un grado severo tiene una indicación quirúrgica. En la tenosinovitis de Kervain, frente a un atrapamiento reiterativo, frente a repercusión funcional, laboral, dolor asociado, está indicado el tratamiento quirúrgico. En las epicondilitis, cuando persiste el dolor severo, que interfiere en las actividades cotidianas, pese al empleo de tratamiento conservador, se le indicará un tratamiento quirúrgico. En el pinzamiento subacromial del manguito rotador, está indicado la cirugía cuando se encuentra en el estadio 3 y el estadio 2 de NIR. Prevención. La prevención necesita actuar en el origen, es decir, el origen de las lesiones por trauma acumulativo están en las causas que la producen. Es decir, para realizar prevención se debe realizar una vigilancia de los factores de riesgo de los trabajadores expuestos, de la población expuesta. Se debe identificar, evaluar la presencia de factores de riesgo. Como ya hemos hablado, se debe determinar
factores de riesgo como posturas incorrectas, esfuerzos, sobreesfuerzos, trabajos repetitivos, exposición a vibraciones, frío, iluminación inadecuada, trabajo estático, el diseño del trabajo, la organización del trabajo. Reduciendo estos factores de riesgo, ¿no?, para mejorar la ergonomía de las condiciones laborales. Pero la prevención también tiene que actuar en los efectos, es decir, en la identificación de síntomas y signos precoces de las lesiones por trauma acumulativo en la población expuesta, con la vigilancia de la salud. Es decir, un diagnóstico precoz nos va a permitir un tratamiento oportuno, evitando las complicaciones de las lesiones y los costos que nos conllevaría. El empleador es quien debe realizar la identificación y evaluación de factores de riesgo de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo, según la norma técnica del Ministerio de Salud, con el objetivo de determinar los niveles de riesgo a los que se encuentran expuestos sus trabajadores.